¿Qué tal amigos de Entre Tejas TV? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a tener oportunidad de platicar sobre un tema también que resulta muy interesante para la historia, para la comprensión de la historia de Chiapas y de nuestra realidad. La presencia de los dominicos en Chiapas. Para ello invitamos a Ulises Antonio Gómez Vázquez, quien es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Chiapas y maestro en Ciencias Sociales y Humanísticas con especialidad en Estudios Históricos por el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, el CESMECA. Desde el 2012 ha participado en coloquios, seminarios y congresos estatales, nacionales e internacionales. En 2014 colaboró en el proyecto de rescate del archivo José Weber, dirigido por el historiador Justus Fenner. Ha publicado artículos sobre historia colonial e historia regional. Su más reciente trabajo fue publicado por la revista Liminar y se titula Las misiones de los dominicos en la provincia de Chiapas. Transcripción del auto sobre que los religiosos de Santo Domingo provean de suficientes ministros para las doctrinas que administran, año de 1656. En 2019 publicó en el Valle de los Vientos, Rescate, Conservación y Difusión de la Historia Oral de San Francisco Pujiltic. Está por publicar Entre Valles, Fincas y Cañaverales, Senderos por el presente y pasado de la región cañera de San Francisco Pujiltic, una historia regional en honor al lugar de donde es originario, San Francisco Pujiltic. Pues qué gusto tenerte con nosotros, Ulises. Veo que eres muy joven y que ya estás tan metido en este tema de los dominicos. Qué interesante. Pues vamos a obsequiarles a quienes nos acompañan en Entre Tejas TV algo de la historia de Chiapas con la presencia de los dominicos. Hola, muy buenos días, Armando. Agradezco mucho tu invitación para estar en Intertejas TV. Ya había visto algunos programas y pues me parece una plataforma súper interesante pues para ir mostrando todas las investigaciones que están haciendo extranjeros y chiapanecos en Chiapas. Pues quedo a tu disposición. Claro, no, qué amable. Pues desde la academia, gente que no conocemos como tú, como mucha gente más que trabaja tantos temas que hay sobre Chiapas, paleontólogos, entomólogos, historiadores, creadores literarios, creadores visuales, en fin, la verdad es que esa es nuestra misión, mostrar lo que se hace en Chiapas y por supuesto ir conociendo a quienes son los protagonistas. Pues Ulises, fíjate que me atrevo a dar algunos datos para entrar en contexto. La Orden de los Dominicos llegó a Chiapas el 12 de marzo de 1545 a Ciudad Real. Tengo entendido que las primeras edificaciones fueron los actualmente exconventos, en esa época conventos dominicos, el de San Cristóbal, el de Tecpatán, el de Copanahuasla, Comitán también, por supuesto. Pero cuéntanos, ¿por qué llegaron, cómo llegaron y qué hicieron los dominicos en Chiapas y cuál era el propósito que traían con este tema de la evangelización, del adoctrinamiento, ¿no? Sí, aunque el obispado de Chiapas se instituyó en 1539, el obispado de Chiapas solo va a tener realidad hasta 1545 con la llegada de los dominicos, porque van a ser ellos quienes van a comenzar a hacer el trabajo pastoral en los diferentes cacicazgos de lo que conocíamos como la provincia de Chiapas. Hay que precisar que antes de la llegada de los dominicos ya existían los mercedarios. Cuando los dominicos llegan a Ciudad Real, hoy San Cristóbal de las Casas, en 1545, debido a una serie de conflictos que tenían con los encomenderos españoles, a causa de las leyes nuevas que no favorecían muchas cuestiones sociales y económicas de los españoles, ellos van a tratar de escabullirse, digámoslo así, ¿no? De expandirse justamente en los principales cacicazgos de esos momentos, Sinacantán, Chiapa y Copanahuastla.
Perdona, Ulises, cuando hablas de cacicazgos, ¿a qué te refieres? Ok. Eh, a la llegada de los españoles existían una serie de cacicazgos, no sé cómo explicarlo, pero Formas, eran, formas de gobierno por parte de ajá, los indios que tenían un sí, cacique. exacto, sí, Mm. exacto. Sí, eran estas formas de gobierno que constituían en algunas cabeceras importantes. Una de esas cabeceras que eran muy importantes era Copanaguastla. Como bien sabemos, durante la época de la conquista, después de los enfrentamientos que hubo con los chiapanecas, los de Copanaguastla y Pinola van a llegar con los españoles para, pues, rendir obediencia. Es ahí en donde va a comenzar la configuración de este pequeño espacio en el que yo he estudiado. Me gustaría mencionar que aunque la historia de los dominicos es muy conocida y es muy estudiada, en Chiapas pues hay muchas referencias, hacía falta un trabajo de sistematización que solo tuviera como eje central a los dominicos. Eso fue mi trabajo, elegir una pequeña región en la que no hubiera muchos estudios históricos y tratar de ahí de entablar justamente una conversación con los datos que tenemos y las fuentes a partir de algunas categorías de análisis como son las tierras, los trapiches y las capellanías. Si me permites, voy a compartir con nuestra audiencia el título del trabajo que hiciste, que es la tesis para obtener la maestría, y se llama La experiencia de la Orden de Santo Domingo en la provincia de Los Llanos, tierras, trapiches y capellanías en el priorato de Socoltenango, 1609-1716. Pues obviamente nos vas a explicar por qué los trapiches, qué eran las capellanías en, en la región de Socoltenango, que forma parte de la región de los Llanos. Más adelantito nos platicas qué es la región de los Llanos. Hay un tema que a mí me parece fascinante que ahora no sabemos, que es el nombre de estos poblados que tienen una referencia o que tienen un nombre de un santo, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía que era San Agustín Teopisca, Santa María de Comitán, pues sí, ¿verdad? Pero hay otros que más adelante, si quieres, platicamos de eso. Pero si ¿Sí? quieres, vamos con capellanías y eso. Sí, me gustaría comenzar a hablar un poco acerca de la decadencia que va a tener el Camino Real, justamente para ir comprendiendo esta nueva configuración socioeconómica que van a intervenir los dominicos. Antes que nada, pues como bien sabemos, también por los trabajos que ha hecho Mario Humberto Ruz, Juan Pedro Viqueira o Thomas Lee acerca del Camino Real y de los pueblos desaparecidos, uno de estos pueblos justamente más importantes va a ser Copanaguastla. Como bien sabemos, en Copanaguastla van a llegar los dominicos en 1545. Para 1548 va a ser reconocida la casa de Copanaguastla como una casa dominico, ¿no? Eh, Cerca de Copanaguastla existían algunas estancias, un trapiche de azúcar y una casa de campo que estaban en manos de la Orden de los Mercedarios. Eh, ya existía ahí la orden, pero sin embargo, con la llegada de los dominicos, ellos van a tomar el control justamente porque los dominicos van a elegir la depresión central para establecerse. En la tesis hablé de dos categorías que para mí me sirvieron mucho y fueron muy importantes para ir justamente configurando las hipótesis, que es la misión de ocupación. Esta misión de ocupación que se va a constituir como un vehículo de colonización, no solo de conquista espiritual, sino de colonización que va a comenzar a definir el rostro agropecuario que va a tener durante el siglo XVIII esta pequeña área. Como bien sabemos, me gustaría un poco adelantar que durante el siglo XVIII se va un poco a extender más o va a proliferar más las estancias ganaderas y los ranchos trapiches. Sin embargo, en el siglo XVII vamos a encontrar los primeros establecimientos de estos centros productivos. Y uno de estos, uno de los dueños más importantes van a ser los dominicos. Después de Copanaguastla, Copanaguastla en 1545 van a llegar los dominicos al frente de Fray Domingo de Ara. Fray Domingo de Ara es un español
que es muy importante también, yo creo, para la historia colonial, para la historia de los dominicos, porque pues va a ser un trabajo pastoral muy importante en la región. Él va a ser uno de los primeros misioneros que va a visitar Soyatitán, Ixtapilla, Zacualpa, San Bartolomé de los Llanos, Pinola, incluso algunos pueblos que ya están desaparecidos como Chalchitán, Tecolutla, Citlalá. Sin embargo, a pesar de que el cacicazgo de Copanaguastla era uno de los más ricos, se dice que ahí existían las mejores mantas que se extendían en toda la provincia de Chiapas porque se sembraba algodón. Sin embargo, son pocas fuentes las que mencionan a Copanaguastla. Sin embargo, lo que más sabemos de Copanaguastla es esas epidemias pues, que simbraron y diezmaron a la población y que para 1545 pues, van a causar el cambio administrativo de Copanaguastla a Socoltenango. Aquí me gustaría hacer una precisión que es justamente los niveles de administración que los dominicos van a establecer, que son como las vicarías, los prioratos, anexos, curatos, que no son más que designaciones para poder administrar justamente todos estos pueblos que estaban alrededor de la vicaría de Copanaguastla. La vicaría de Copanaguastla se va a constituir también como un foco misionero que va a acompañar a esta misión de ocupación. La misión de ocupación también hay que entenderla como los dominicos llegan y se van a establecer. Es una visión a largo plazo, ¿no? Debido justamente a la importancia que tenía el Camino Real y todos los pueblos que estaban en las inmediaciones. Es por eso que quizás los dominicos también van a establecer el control episcopal, no solo de las doctrinas, sino también de la silla episcopal, porque durante muchos años van a tener el control del obispado. Claro. Eh, Tú eres de Pujiltic, tú conoces la región y te quiero decir algo. Es muy probable que mucha de la gente que nos está viendo y escuchando no sepa qué es Copanaguaxla y dónde está. Yo te he de confesar que hasta mucho después de mi adolescencia, cuando venía de Tuxtla a Comitán por la carretera de Pujiltic de la Angostura, siempre veía el anuncio de Copanaguaxla hacia la derecha, ¿no? Nunca se me ocurrió, sino hasta muchos años después, meterme en la terracería y conocer Copanaguastla porque había leído por allí algo de eso y me encontré este gran edificio que fue el ex convento de Copanaguastla, que es una maravilla, que lo tenemos al alcance de la mano. Y te digo, hay mucha gente de nuestra región y chiapanecos que no conocen Copanaguastla y sobre todo te lo comento porque justamente son estas poblaciones importantes durante la colonia, a principios de la colonia, que después desaparecieron, ¿no? Y que eran parte de este camino real. Ese otro gran personaje que mencionaste también, Ulises Fray Domingo de Ara, que es autor de uno de los doctrinarios en celtal, porque acostumbraban los dominicos a aprenderse la lengua de los pueblos originarios y hacer las doctrinas para enseñarles justamente la doctrina en su lengua, ¿no? Y creo que esta es otra de las cosas fundamentales también que en mi caso particular, cuando he ido descubriendo, leyendo estas cosas, me parecen sensacionales y es terrible que no haya una gran divulgación de esto. Perdóname que te haya hecho la aclaración, pero para ti que has sido un estudioso de todos estos temas es algo totalmente común y frecuente y todo, ¿no? Pero hay gente que en realidad me da mucho gusto que nos esté viendo porque va a ir conociendo estos temas y si le interesan realmente, pues ir profundizando. Y gracias a ti, Ulises, que nos lo estás compartiendo. Sí, Adelante, por favor. sí, Armando, efectivamente, pues bueno, yo soy originario de Venustiano Carranza. Mi familia es de Venustiano Carranza, son hablantes de Tzotzil. Sin embargo, pues yo me crié en San Francisco Pujiltic y justamente enfrente del pueblo está Soyatitán y se puede ver pues el templo de la Nuestra Señora de Asunción. Justamente estos pequeños residuos coloniales arquitectónicos, lo que la gente cuenta y como yo he estado en contacto con estas personas que pues me han contado también mi familia, fue que pues comencé un poco a tener incertidumbres.
de, de qué había pasado en la región, cuándo se había introducido la caña de azúcar, cómo fue el proceso del establecimiento de los primeros trapiches, incluso también por el establecimiento de las haciendas. Hay un problema agrario en la región muy fuerte desde hace algunas décadas, y buscando un poco en los documentos, archivos, pues encontramos algunos datos para poder dilucidar, ¿no?, cómo se fue configurando durante estos siglos esta pequeña región. Y lo encontramos en Copanaguastla, porque después de la decadencia de Copanaguastla y que fue diezmada la población, este cambio administrativo que va ahora a favorecer a Socoltenango va a venir a reconfigurar primeramente de forma, desde un punto de vista agrario, la región. Quisiera mencionar algunos ejemplos. Bueno, con el decaimiento de Copanaguastla van a quedar muchas tierras liberadas. O sea, al morir cientos y cientos de indios, van a quedar muchas tierras a la merced de los negocios, de las invasiones, de compras y ventas, etcétera. O sea, sin dueños, pues, que se pusiera más listo, Sí, se apropiaba de ellos. correcto. Quisiera mencionar, por ejemplo, que muchas tierras de Copanaguastla van a pasar justamente a la jurisdicción de Socoltenango, así como Ostuta también pasó ciertas tierras a San Bartolomé de los Llanos y ciertas tierras a Cala. También Copanaguastla, de la mayoría de las tierras, van a pertenecer a Socoltenango, van a pasar a su jurisdicción, ¿no? Cuando ocurre este cambio es también interesante porque en 1500, como en 1500, creo que en la década de 1950, 1550, si no me falla la memoria, se va a fundar la Cofradía de la Virgen del Rosario, que es una cofradía también que va a ser muy importante porque cuando va a ser el cambio de la vicaría de Copanaguastla al nuevo priorato de Socoltenango, se va a llevar a la Virgen del Rosario a la cabecera de Socoltenango. Esto es fundamental, yo creo, para comprender también este proceso, porque estamos hablando de una tragedia que sirvió a la región, ¿no? Sin embargo, de esta tragedia, pues van a salir muchos beneficiados. Al trasladar la Virgen del Rosario a Socoltenango, Fray Francisco Jiménez, a través de Fray Martín de Herrera de Soyatitán, va a reportar una serie de milagros que van a ser de parte de la Virgen del Rosario. No he encontrado los documentos de estos milagros, pero sí tenemos la referencia y puede ser que sea posible. Independientemente si los milagros son verdaderos o no, están los datos y eso nos permite un poco seguir el hilo conductor del nuevo pueblo de Socoltenango. Entonces, al comenzar a rumorarse, al comenzar a platicarse que esta virgen estaba haciendo milagros, pues mucha gente comenzó a llegar al pueblo. Eso también va a ocasionar un flujo poblacional muy importante. Y es con toda la intención, yo creo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ahora en la nueva cabecera hay que ahora perfilar la cabecera. Perfilarla porque pues Copanaguastla ya está en decadencia, aunque las tierras de Copanaguastla van a seguir todavía pues siendo deseadas, ¿no? Debido a toda pues la fertilidad que hay y debido al establecimiento de estos centros agrícolas que van a ser muy importantes. En 1668 más o menos, se va a llevar a cabo una una audiencia en Guatemala, un indio, el indio Pedro Calvo de Soyatitán, va a meter un amparo a la audiencia de Guatemala, acusando a un español, Lucas Román Ziegler, de invadir unas tierras que él tenía en las inmediaciones del pueblo de Soyatitán. Resulta que cuando él va a denunciar a Román Ziegler con el agente municipal de ese tiempo, que era otro indio que se llamaba Joan Calvo, en vez como de apoyarlo, lo va a encarcelar. Lo encarcela, entonces pues este Pedro de Calvo va a pedir a las autoridades de Guatemala que atiendan su caso. Al final se le va a amparar y pues se les va a devolver las tierras. Sin embargo, ya tenemos el dato de Lucas Román Ziegler. ¿Quién es Lucas Román Ziegler?
Bueno, he estado buscando un poco más información para ir también armando un poco, haciendo unas listas, un listado de los personajes que comenzaron a llegar durante ese tiempo para buscarles el rastro y seguir un poco profundizando en la investigación. Pues era lo que me dicen los datos, que era un capitán de Ciudad Real, que llegó a instalarse en busca de algunas tierras para poder producir, principalmente en busca de terrenos para instalar ganadería. Sin embargo, encontramos a Lucas Román Ziegler unos años después, también en conflicto con los dominicos por un lugar que se llamaba Corral de Piedra, que va a estar cerca de Copanaguastla. Ese es el dato que tenemos ejemplificado acerca de las invasiones que habían, ¿no? Porque esta es justamente una invasión a las tierras de este indio. Hay otro caso muy interesante también, y aquí también yo quisiera recalcar, porque a veces pues pensamos que todas las tierras son invasiones. Los españoles llegaron, sí, no se niega que hubo muchas invasiones, sin embargo, hay también otros conflictos o negociaciones que son interesantes y que pueden matizar nuestra comprensión de este sentido agrario en la región. Otro ejemplo es justamente la negociación que va a entablar el capitán Bermudo, otro español de Ciudad Real, con los indios de Zacualpa. Existe el documento de esta negociación que está escrita en lengua mexicana. Afortunadamente, yo no hablo lengua mexicana, no hablo náhuatl, pero afortunadamente estaba la traducción de la época que hicieron las autoridades correspondientes. Entonces, pues ahí vemos que los indios de Zacualpa van a vender algunas caballerías de tierras a este capitán a cambio de 2 vacas o 2 reses para celebrar anualmente las fiestas de San Jerónimo. Llegan las autoridades de este pequeño poblado Zacualpa, que actualmente existe todavía, llegan, hacen el trato y se firma el negocio y se le da las tierras a este capitán Bermudo para que pueda sembrar, dice ahí, sembrar cacao o sembrar cualquier planta que él considere que son apropiadas para las tierras. Además de también una casa de purga, un trapiche y otras cositas que eran parte del trapiche, como alambiques, por ejemplo. Ahí vamos también buscando, encontrando estos datos acerca de qué se producían los trapiches, ¿no? Aparte de La caña y luego el aguardiente, exacto, ¿no? exacto. Ulises, yo no me olvido jamás de ese nombre del capitán, que no lo has dicho, Pedro Pedro Bermúdez, Bermúdez. porque justamente tengo un amigo cuyo nombre es similar, y son esas cosas de nuestras historias que se van fijando en nuestra memoria, ¿no? ¿Quiénes son los primeros pobladores? Estas cosas tan interesantes que nos comentas, ¿las has encontrado en el archivo diocesano? El documento, ¿O cuáles sí, son tus ok, fuentes? sí, Perdona, porque hemos claro. compartido eso también con nuestras Sí, audiencias. cuando comencé a hacer la investigación, realmente tuve noticias de que el doctor Oscar Barrera estaba haciendo una investigación más grande que ampliaba mucho la región y se extendía durante siglos. Entonces, pues se me ocurrió ir un poco más. Cuyo programa ya presentamos acá, Sí, ya te diste claro, cuenta. sí, sí, sí. Se va hilvanando Entonces, todo, ¿no? sí, sí. Entonces, pues comencé a buscar y dije, pues me voy allá al siglo XVII, ¿no? El siglo XVII creo que es uno de los siglos menos trabajado y comencé a buscar información. De hecho, al inicio fue un poco difícil porque no sabía por dónde ir, ¿no? Si ir por aspectos económicos o sociales. Sin embargo, pues junté la información, visité principalmente 3 archivos. El archivo histórico diocesano, aquí en San Cristóbal de las Casas, el Archivo Histórico de Centroamérica, Guatemala, el Archivo General de la Nación. Estos 3 fueron de forma presencial. El Archivo General de Indias, pues no lo pude revisar, pero afortunadamente ya con la tecnología lo pude hacer de forma digital. El documento sobre Soyatitán, ese lo encontré en el Archivo General de Centroamérica. Y el documento del Capitán Bermudo lo encontré en el Archivo Histórico Diocesano. Perdona, quiero que seamos muy didácticos porque en verdad que son cosas, yo siempre me imagino que ven nuestro programa también jóvenes, adolescentes, que el día de la mañana se les despierte el interés por alguno de los temas que vean en Entredejas TV y de alguna manera irles
mostrando el camino, ¿no? Por eso me atrevo a hacer esta intervención y decir y aclarar. El archivo diocesano está en San Cristóbal, el archivo general de la Nación está en la Ciudad de México, el archivo general de En Centroamérica está en Guatemala. Guatemala y el archivo general de Indias Sevilla. está en Sevilla, que son las 4 grandes fuentes documentales, obviamente, de la historia de Sí, ajá, Chiapas. sí, 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 exactamente. Pues a mí- Y ya irán apareciendo algunas sí, otras cosas claro, más, sin sí. duda, ¿no? Sí, a partir de la lectura de los documentos, pues fuimos viendo qué nos decían los documentos, por dónde podíamos entrarles y pues nos surgieron entonces los problemas agrarios que fueron surgiendo a partir justamente de la liberación de estas tierras con la desaparición de todos estos pueblos. Principalmente en esta región, pues Copanaguastla, que era uno de los cacicazgos más grandes que pues ampliaba muchas tierras. Incluso Tecoluta era parte, era anexo de Copanaguastla. Yo tengo apartados en la tesis acerca de ventas también ocurridas en Tecoluta, por ejemplo, de españoles con indios copanahuastecos y con los dominicos. Es muy interesante porque a partir justamente desde la cabecera de Santa Cruz Ocoltenango, los dominicos van a comenzar a adquirir cantidad de tierras y cantidad de trapiches. Uno de ellos va a ser el trapiche San Joseph, que estaba cerca también de Pinola. Y es interesante acá un poco porque tenemos registros que en Pinola ya había establecido un pequeño trapiche para finales del siglo XVI. Eh, el, el dueño era no recuerdo el nombre, pero era Mazariegos el apellido. Y sí tenemos registro por muchos datos que también nos ha dado Obar Asaeki en las cuentas reales de 1545 a 1549 podemos un poco dilucidar la participación económica que va a tener los religiosos, algunos obispos dominicos, justamente para empezar pues a extender el programa misionero. Aquí también había que hacer también una acotación acerca de este concepto de mendicante, ¿no? Porque a veces nos Por qué no confundimos. me permites, antes de entrar a ese tema, porfa, el asunto de los trapiches y del cultivo de caña de azúcar? Porque lo damos por sentado. Nosotros desde niños hemos pasado por allí, Sí. seguramente lo vieron nuestros abuelos, pero no es un cultivo original de América, fue traído de África y se tiene documentación de cuándo llegó a esta región de Pujiltic y Soyatitán y todo Ok, eso. sí. Es importante justamente la introducción del cultivo de caña en nuestra región porque pues actualmente son municipios donde está el cultivo extenso. Tenemos datos, ese dato que te doy acerca de Pinola, que había un pequeño trapiche para 1560 ya estaba establecido el trapiche, porque se sabe de eso, fíjate, porque cuando las leyes nuevas vienen a ser aplicadas por el licenciado Cerrato, acá en Chiapas, se van a aplicar y muchos indios van a ser liberados, ¿no? Algunos al ser liberados de las minas, por ejemplo, que en ese momento pues hubo una precaria acumulación de oro que se encontró en Copanaguastla, que después pues entró también en decadencia, muchos españoles van a buscar por dónde ir, ¿no? Ya no tenemos oro, pues busquemos por dónde, y la introducción del cultivo de caña de azúcar va a ser una de estas, ¿no? Tenemos entonces datos de Strapiche para finales del siglo XVI en Pinola, pero para el siglo XVII yo ya tengo más datos. Tengo el dato que existió un ingenio azucarero en Ixtapilla. Ixtapilla también está cerca de Pinola, ahí por donde está el vertedor actualmente. Tenemos Ixtapilla y tenemos también el dato de la introducción de azúcar en las inmediaciones de Soyatitán. También ubicamos otro trapiche entre Soyatitán y Pinola, y sobre todo en las inmediaciones de Socoltenango, donde se van a establecer la mayoría de los trapiches, porque para el siglo XVIII, Santa Cruz Socoltenango, pues va a ser uno las iglesias más ricas incluso de todo el obispo de Chiapas, que va a estar también basada en toda esta proliferación de trapiches que se van a dar durante el siglo XVIII. Los Claro, que documentos, produjo gran riqueza seguramente y por eso, sí. ¿no? Uh-huh. Los documentos a veces nos dicen ingenios azucareros o trapiches.
ya sabemos pues justamente lo que son los trapiches, ¿no? Rudimentarios, estos eran, pues, eran usados a través de la fuerza de algunos animales, y tenemos los ingenios que eran un poco más sofisticados. Realmente no sé todavía, porque es algo todavía que se está investigando, los que estaban en esta región, cuál era la estructura de cada uno. Suponte ahora que te estaba mencionando de esta venta del capitán Pedro de Bermudo con los indios de Zacualpa, vemos una descripción pues rudimentaria del trapiche, ¿no? Con pequeñas calderas, alambiques, pequeños animales, pequeñas ollas para donde se ponía todo el proceso de la panela. Sin embargo, otra vez es necesario remarcar que si vamos a ubicar la introducción del cultivo de azúcar, lo podemos ubicar a finales del siglo XVI en la región. Oye, y ya abusando un poquitín, ahora es de lo más común ver este sistema de riego que hay pues en la región de Pujiltic y de Copanaguasla y desde Pinola, ¿no? ¿Se tiene noticias de cuándo se implementó este sistema? Te lo pregunto porque en la época prehispánica había un gran trabajo también de zonas de riego y cementeras y todo, ¿no? Ok, O sea, no que lo hayan traído los españoles o tal vez las acequias árabes, ¿no? sí. No he encontrado para esa época, o quizás no le he puesto la importancia los sistemas de riego, porque te digo, o sea, es un tema que sigo trabajando todavía, pero sí te puedo hablar quizás un poco más contemporáneo, del siglo XX, acerca justamente de la construcción del sistema de riego del Río Blanco, que va a ser muy importante el sistema de riego del Río Blanco, el sistema de riego Espoiná, lo que conocemos como Espoiná, y el sistema de riego de San Vicente Copanaguastla. Esos son los datos más recientes acerca ya de cómo lo conocemos ahora. Ya ves que bajando de Villa Las Rosas a Pujiltic, pues va siguiendo el río Iztapilla, ¿no? Ves cómo... Exactamente, los canales a donde de niños nos íbamos a bañar y a meternos al agua y todo, ¿no? Claro, sí, por eso me llama mucho la atención, porque a final de cuentas es parte de nuestro paisaje natural y muchas veces no nos hacemos esas preguntas, ¿no? ¿Desde cuándo están? ¿Por qué están? ¿Quién los hizo? En fin, todo eso. Ya, no te distraigo. Vamos ahora con el asunto de los de las órdenes mendicantes, que es bien Indicantes. interesante y que lo planteas justamente en tu tesis. Sí, sí, justamente eso también creo que es un tema, pues que ya se ha tratado, ¿no? Se ha tratado acerca de esta condición de mendicante de los dominicos que para el siglo XVIII y XIX pues se van a convertir en grandes terratenientes, ¿no? Pues a veces tratamos también de juzgar con los ojos actuales, ¿no? De juzgar algunos hechos. Sin embargo, creo que hay que ver a los sujetos en total contradicción, ¿no? Hay que verlos. Ajá. Sí, y si me permites decirte, el juicio es ese, es decir, era la dominica una orden mendicante con voto de pobreza y eran los grandes capitalistas o hacendados de la región. ¿Por qué se da eso? Creo que por ahí va lo que Sí, nos vas a explicar, ¿no? Y que tiene mucho que ver con Sabia India, Floración Ladina y los trabajos de Mario Humberto Ruz con respecto a las haciendas de la región de los llanos, ¿no? sí, correcto. Fueron varios factores quizás que decidieron o que orillaron a los dominicos a justamente pues ya a acumular tierras, propiedades, porque durante mucho tiempo se le prohibió a los dominicos, la Real Corona, a través de muchos documentos y cédulas, comenzó a prohibirles que pues ellos estuvieran inmersos en cuestiones de compra y ventas de propiedades. Sin embargo, por ejemplo, Gudrun Lenkerdorf habla un poco acerca de este cambio que se va a dar. Ella ubica un poco el cambio después de la ida de Fray Bartolomé Las Casas de Ciudad Real. Cuando Fray Bartolomé Las Casas va a renunciar, eh, hay datos acerca justamente de pequeños negocios que comenzaron a entablar los dominicos con algunos españoles. Eh, Quizás va a ser el cambio
el cambio de generación también. Eso es algo muy importante porque las nuevas generaciones que quizás ya no estuvieron tan permeadas con ese discurso que traía Fray Bartolomé Las Casas, van un poco a permitir que los dominicos puedan justamente ir obteniendo estas tierras. Otro factor también importante es quizás las bajas demográficas. Eso también nos dice Juan Pedro Viqueira, nos dice acerca de las bajas demográficas, al no haber ya, porque al inicio del siglo XVI, finales del siglo XVI y XVII, las cartas para pedir misioneros de Chiapas a España son constantes. Se está pidiendo que vengan españoles para ser mandados a los pueblos, porque son pueblos con muchos indios, sobre todo en la depresión central, en donde los pueblos sí era una población muy amplia. Sin embargo, durante este proceso de estar pidiendo, llega un punto durante el siglo XVII, con todas estas epidemias, en el que va un poco a calmarse, ¿no? Se va a dejar de pedir más misioneros y va a haber quizás un tiempo para que ellos puedan también pues industrializar a los indios. Encontramos, por ejemplo, esos conceptos de industriar a los indios a partir justamente, ya no solo de una misión de salvación, ¿no? Una visión salvadora a partir de la evangelización, sino también de una producción para poder costear los gastos de las misiones. Hay que puntear que muchos misioneros, obispos, no querían venir a Chiapas porque, pues, por ejemplo, los diezmos estaba prohibido a los indígenas. Había que buscar otras alternativas para poder suplir todos estos gastos pues, que generaba la misión o la evangelización durante este periodo. Y a partir de ahí, obviamente la gran justificación es evangelizar a todas estas almas de los indios. En programas anteriores, nuestros invitados nos han platicado justamente que la población de indios era enorme, a diferencia de españoles y criollos, ¿no? Nos acabas de comentar que la preocupación de los frailes era, bueno, también pues que sobrevivan, que tengan medios de producción, que sean industriosos, y también eso beneficia, por supuesto, a la iglesia para tener mayor captación de tributo, podemos decirlo de esta manera, para continuar su labor. Pero entonces, ¿qué ocurrió en la región de Socoltenango y de Coponaguasla? Únicamente hubo haciendas en manos o en propiedad de los dominicos, haciendas dedicadas a la caña de azúcar, o lo hubo también de algodón, de trigo, porque eso resulta muy interesante cuando uno ve el entorno actual que es casi monocultivo. Uno se sorprende de que quizá en aquella época, en 1580, 1620, pues los frailes tenían que cultivar el trigo que necesitaban para hacer su pan, ¿no? Que no estaban acostumbrados a comer tortilla. Y entonces ahí viene esta información de las haciendas productoras de trigo. Vuelvo a mi Sí, pregunta. ok. ¿Qué Sí. había de producción agrícola en la región? Aparte de la ganadería que ya nos platicarás más adelante, ¿no? Okay, sí, sí entiendo. Justamente, pues, el rostro agropecuario que se va a ir formando durante este periodo va a incluir la caña de azúcar, pero no de una manera como va a comenzar a acelerarse durante el siglo XVIII, como ya lo ha estudiado Oscar Barrera, porque durante el siglo XVIII comienza la proliferación de trapiches y comienza una producción más intensa que el siglo XVII. En el siglo XVII pues localizamos pequeños cañaverales justamente en las inmediaciones de los trapiches, alrededor. No hay extensos cañaverales. Sin embargo, es importante porque a la par de la caña de azúcar van a coexistir otros cultivos, como el cultivo de maíz, de frijol, de chile, principalmente sus cultivos que tenemos registros por
por los tributos que daban los indios, ¿no? He revisado algunos datos acerca de los tributos o de las encomiendas y ahí se especifica justamente lo que se va a sembrar en diferentes espacios. En Copanaguasla, como mencioné en un inicio, el algodón va a ser, o sea, un medio de producción muy efectivo, porque incluso se va a extender el cultivo hasta casi siglo XVIII. Todavía tenemos datos que todavía se seguía cultivando el algodón. Sin embargo, posteriormente, pues desaparece, o quizás un estudio más profundo acerca del cultivo del algodón nos pueda pues abrir un poco el camino. Sin embargo, este rostro agropecuario pues va a echar mano de estos cultivos principales. Y me imagino, Ulises, que también otra forma de sustento de la economía de la región tenía que ver con el comercio, ¿no? Por este camino real Chiapa-Guatemala, que sin duda significó arriería, traslado de mercancía. Yo creo que el mismo algodón de Copanaguasla iba hacia Guatemala o en sentido inverso hacia la capital de la Nueva España. ¿Has encontrado algo de información al respecto? ¿Cuáles eran las mercaderías que circulaban? Había un comercio interno. Por ejemplo, tenemos datos acerca de comercio entre Copanaguasla y Chiapa de los Indios, justamente del algodón, porque como mencioné hace rato, Copanaguasla producía una de las telas más importantes o más bellas, ¿no? de la provincia, y muchas de sus telas eran enviadas a pueblos cercanos como Chiapa de los Indios. Sin embargo, también tenemos datos a través de Mario Humberto Ruz que muchos de estas telas o productos iban también hacia el Reino de Guatemala y hacia la Nueva España por el camino del Istmo de Tehuantepec. Este, entramos un poquito en el tema de los nombres. No sé si tengas por ahí la lista, no te voy a meter en Sí. No, aquí complicaciones, tengo. pero sí, esto de los nombres me parece sensacional, cosas que desconocemos, lo que te decía de San Agustín Teopisca y todos los nombres, y que nos hables un poco y nos expliques si es posible, porque es algo difícil de comprender para alguien que no está dedicado de lleno a la historiografía, el tema de el priorato, la capellanía, todo eso, ¿no? Porque lo escuchamos, es que es una capellanía tal, es un priorato tal y el prior tal, pero no sabemos, no entendemos del todo bien estos conceptos y a qué se refería, ¿no? Sí, Entonces, vamos con templos y esto yo creo que va ligado un poquito, sí. ¿no? Justamente pues en esta búsqueda voy a ir ligando varias cosas, ¿no? Justamente en esta búsqueda de ingresos económicos se fundaron varias cofradías en la región. Tenemos las cofradías de la Virgen del Rosario, la cofradía de Nuestra Señora de Asunción. Sin embargo, también se fundaron algunas capellanías. ¿Qué era una capellanía? ¿No? Durante la época colonial, la sociedad novohispanas va a fundar múltiples capellanías, ¿no? La capellanía era una costumbre muy extendida, principalmente entre españoles y entre criollos. Yo estaba buscando por qué entre españoles y criollos estaba más arraigada la idea de capellanía, porque comencé a buscar, hacer una lista acerca de las capellanías fundadas durante el siglo XVII en Chiapas, y encontré solo una fundada por un indio de Huitatán. Sin embargo, fui un poco buscando y resulta que efectivamente la cofradía se arraigó más a los pueblos indígenas y las capellanías se arraigó más en los españoles. Robert Ricard cuenta que los primeros misioneros que aún estaban aprendiendo las lenguas locales, para facilitar un poco esta explicación de la geografía sagrada de la Iglesia Católica, cielo, purgatorio, infierno, era un poco complicado. Entonces usaban a veces el dedo de arriba y el dedo de abajo para diferenciar cielo e infierno, ¿no? Pero era muy complicado irles explicando qué era el purgatorio. Hay que recordar también que antes de que los indígenas fueran bautizados,
tenían que tener una enseñanza prebautismal, que no siempre se cumplía. Es por eso que había conflictos, siempre hubo conflictos entre las órdenes acerca de la implementación de los sacramentos. Muchos decían que el indígena tenía que tener toda una enseñanza prebautismal para conocer todos los misterios de la fe. Sin embargo, otros pues decían, ahora los juntemos y los bauticemos y ya. Entonces, Oye, perdona, esto es como nos mandaban a nosotros a la doctrina antes de hacer la primera comunión, ¿no? sí, casi sí. Sí, entonces, pues explica un poco Robert Ricker que justamente puede ser una pista para pues comprender pues, por qué no también se fue, por qué no se fue arraigando mucho la idea de la capellanía. ¿Qué era la capellanía? La capellanía consistía en el rezo de cierta cantidad de misas. Una persona ya quizás en sus últimos días medio moribundo, aunque también podía ser en su sano juicio, fundaba una capellanía con cierta cantidad. Vamos a poner un ejemplo, 500 pesos. 500 pesos para que se recen 80 misas durante un año. Se designaba un capellán que era el que iba a rezar estas misas durante ese año. Los 500 pesos se ponían como una especie de renta en algunas propiedades, como algunas haciendas y trapiches. Aquí es donde yo comienzo justamente a articular la fundación de las capellanías en esta región y la importancia de los trapiches, porque algunas capellanías, que tengo datos todavía, se fundaron encima de estos centros agropecuarios. Pero la capellanía tenía varias funciones. Aquí también hay que un poco mencionar la idea del purgatorio, porque la idea de capellanía va a ir de la mano con la idea del purgatorio. Es decir, toda esta enseñanza acerca de que después de la muerte las almas necesitan pasar a purificarse al purgatorio. Esto va a facilitarse con los rezos que el capellán va a hacer durante un año. Esto es importante porque justamente también la capellanía no solo va a tener una función religiosa, sino va a tener también una función pues económica, ¿no? Porque va a tener una función rentista, ¿no? La capellanía va a servir para tener ingresos y que esos ingresos pues van a ser beneficiados a los capellanes, que en su mayoría van a ser religiosos. O sea, compra la salvación de tu alma, deja tu capellanía y vete tranquilo, ¿no? Ya estarás en el purgatorio un rato y luego al cielo. Exacto. Me gustaría decirte algunos ejemplos de capellanías fundadas en esta región. Una de ellas la fundó María de la Vega, y es la fundadora. La fundó en 1660. Fue fundada en el Trapiche San Joseph, que estaba en los términos de Pinola y de Soyatitán, ¿no? Además de esta capellanía fundada en San Joseph, va a fundar otra capellanía en Esquitenango, en una estancia ganadera llamada San Felipe. Ya ves que Esquitenango, Coapa, existían muchos caballos, ¿no? Ahí existieron, fue muy importante esta región porque pues ahí habían pastizales en donde los caballos y los ganados podían estar pues a la merced de los viajeros que pasaban justamente por el camino real. Regresando a la capellanía. La capellanía va a ser fundada por 1,600 pesos. 1,600 pesos y va a estar a favor de su hijo Pedro de la Vega, su hijo. Sin embargo, van a haber otros beneficiarios. Un beneficiario va a ser, uno de estos beneficiarios va a ser el señor Rivadeneira. Rivadeneira, he estado buscando porque nomás tengo el apellido, sin embargo, sí me aparece el nombre, pero esto es interesante porque muchas capellanías van también a servir para que los hijos de muchos criollos o españoles entren al sacerdocio. Esta capellanía es justamente un ejemplo vivo de esto. Resulta que pues para que muchos criollos, y aquí también va de la mano la falta de misioneros que habían al inicio
a finales del siglo XVI se van a ir pues aumentando, ¿no? Para principios del XVII, antes de la desaparición de todos estos pueblos. Al no tener respuesta, al tener una respuesta nula de la corona o incluso pues del papado en Europa, van a comenzar a permitirse el ingreso al sacerdocio de criollos. Esto es muy complicado, aunque no existe tampoco un estudio en Chiapas acerca de los criollos como tal, encontramos también ciertas referencias. Y esta es una diferencia muy importante, porque a partir de la fundación de capellanías se le va a dar la oportunidad a algunos hijos de españoles de que puedan entrar a sacerdocio y puedan ocupar un cargo importante dentro de las filas eclesiásticas. Eso también va a ayudar a que los criollos puedan respaldar económicamente a sus hijos y ellos también puedan obtener un grado más quizás a nivel social, ¿no? Porque también las capellanías lo que daba era estatus, o sea, no cualquiera fundaba una capellanía. Es también por eso que muchos quizás indígenas pues no fundaron capellanías. Ahora, Sin embargo, ahora se llaman fundaciones, fundación. Ulises. Oye, pero qué interesante esto de las capellanías otorgadas o permitidas a los criollos, porque desembocó en el movimiento independentista, porque Hidalgo era un criollo, ¿no? O sea, cambia mucho ya la mentalidad del religioso o del misionero en esa época evangelizador y después en ser criollo, en haber nacido ya en estas tierras, ¿no? Y después va el momento ya de la pastoral, Ah, en el siglo XX, que también ya hay, pues religiosos e indígenas, ¿no? Que se hacen cargo de la evangelización y de la predicación. Digo, en la historia de las religiones, yo creo que este tema sería interesantísimo en el caso de nuestro país. sí, es importante. ¿Cómo tiene que ir contemporizando, no? Sí, es muy importante, fíjate, porque la mayoría de los misioneros que estaban en estos pueblos alrededor de Socoltenango, la mayoría eran criollos venidos de Guatemala. Muchos hijos de criollos de Ciudad Real que querían entrar al sacerdocio tenían que irse a estudiar a Guatemala. Aquí también habría que un poco ir buscando cuándo se fueron fundando las cátedras de teología, de gramática en Ciudad Real. Si no había estas clases o estos seminarios, los hijos tenían que ir a Guatemala, viajar a Guatemala y pues allá se les daba también la educación. Sin embargo, yo tengo datos nomás que la mayoría eran originarios de Guatemala, que vinieron a establecerse a San Bartolomé de los Llanos, a Socoltenango, incluso pues ahí murieron. A diferencia de Ciudad Real, eso es lo que hablábamos un poco con mis directores, de ir haciendo un poco el por qué venían muchos criollos de Guatemala y en Ciudad Real no habían criollos que se quisieran, pues quizás ingresar al sacerdocio. Uno puede ser que no tenemos aún datos, o puede ser que la historiografía eclesiástica los haya ocultado. Sin embargo, sí falta un estudio. Tenemos los datos de Thomas Cage. Thomas Cage, cuando viene a visitar la provincia la provincia de Chiapas, habla justamente de todo este conflicto que había porque aún se estaba todavía abriendo, ¿no? Abriendo el campo para el ingreso al sacerdocio de los criollos. Hay cartas en donde se dice que los criollos no son buenos para la misión, ¿no? No, entonces muchos religiosos españoles estaban en total desacuerdo. Sin embargo, poco a poco los criollos van a ganar terreno. Para finales del siglo XVII ya va a haber priores, van a haber vicarios que van a ser criollos. Esto va también un poco a reconfigurar la forma en que los dominicos van a actuar en esta pequeña región. Qué interesante tema de investigación que nos permitirá ir comprendiendo mucho mejor la historia de nuestro estado, ¿no? Y cómo se imbrica todo en la cuestión religiosa, económica, intelectual, en fin. ¿Nos debes todavía qué era un prior o qué era el priorato, la vicaría? Sí. Voy a eso. Por favor, para que vayamos cerrando el programa. Sí, voy a eso. Es que fíjate que, o sea, los conceptos son muy, o sea, una vicaría era un convento, me dicen mis autores, era una vicaría de un convento pequeño. Sin embargo, la vicaría al inicio, si vemos algunos mapas
quizás no pusimos ahorita a proyectar, pero en el siglo XVI para finales teníamos las vicarías la vicaría de Copanaguastla, la vicaría de Chiapa de los indios. Sin embargo, estas vicarías eran como el primer tacto misional que acercaba justamente a los misioneros a los pueblos indígenas. Entonces era una iglesia de forma precaria al inicio. Tenemos datos que para entonces las ermitas eran de paja y bajareque. Sin embargo, para el 17 o finales del 16 ya comienzan todos esos monumentos. Ahora, la vicaría, Copanaguasha era una vicaría, era un foco misional, pero era un convento como tal, porque se menciona también doctrinas y curatos. Ciudad era un curato porque era menos pequeño que Copanaguastla, sin embargo tenía las mismas características. El priorato de Socoltenango, o el priorato, se supone que igual era una jurisdicción más amplia, que abarcaba más pueblos. Sin embargo, Socoltenango, Santa Cruz, abarcaba los mismos pueblos que abarcó la vicaría de Copanaguastla. No se extendió, conservó los mismos pueblos. El que estaba al frente era el prior. El prior tenía que administrar a sus sacerdotes para que cumplieran bien los sacramentos y cumplieran con la presencia de misas que constantemente se hacían en estos anexos. Voy a poner otro ejemplo. Soyatitán era un curato, era como un grado menos que Socoltenango, que un priorato. Y también existían las visitas o anexos. Pinola era un anexo de Soyatitán. Al tener menos tributarios, entonces se necesitaba que el misionero llegaba nomás de vez en cuando, a quizás a casar o a confesar. En cambio, en Soyatitán se tenía un misionero de planta. El misionero vivía ahí. Cabe recalcar que esas plazas de doctrineros pues se podían mover, se podía cambiar o se podía sustituir al misionero si había algún tipo de conflicto o si había que mandarlo a otro lado. Se tienen datos, por ejemplo, que muchos misioneros de la vicaría de Copanaguastla, que después se pasaron a Socoltenango, estuvieron misionando en la tierra de la Verapaz, en tierra de guerra, y muchos otros se iban a Soconusco. Entonces, Copanaguastla se va a volver justamente esto, un centro misional hasta 1545, porque después, pues, como sabemos, pues entra en decadencia y el pueblo es abandonado. Claro, déjame ver si comprendí bien. Es Okay. decir, no había llegado el pueblo, el clero secular todavía, y por lo tanto, Soyatitán no tenía un párroco o un sacerdote, sino tenía un prior, porque todavía era el clero regular, ¿no? De las órdenes monásticas. Uh -huh. No había llegado aún el clero secular, como ahora tenemos a nuestro párroco y toda esta estructura. Exacto, sí, sí, de hecho, pues ya los dominicos van a tener el monopolio episcopal hasta el siglo XVIII. Durante el siglo XVII va a haber conflictos, van a haber propuestas para secular algunas doctrinas dominicas que querían dárselas a seculares. Sin embargo, pues eso no va a pasar hasta el siglo XVIII con la región de los Sendales, que es cuando hasta por fin se va a poder secular las doctrinas y se va a dar paso a la entrada a los seculares en ciertas regiones, porque pues durante mucho tiempo estuvo monopolizada por los dominicos. Claro. Bueno, yo quiero hacer aquí una acotación para quienes nos acompañan, que secular viene de seglar, de siglo, o sea, los religiosos que están en el siglo, que están en la vida cotidiana y todo eso de ahí viene justamente, ¿no? Bueno, sí, sí, porque existe religioso y seglar, pero entre las órdenes están los regulares y los seculares. La orden regular son todas las órdenes mendicantes, ¿no? Y los seculares Mercedarios, son, franciscanos, dominicos. son los regulares y los seculares van a ser pues, la élite eclesiástica, ¿no? Claro, los que salen de seminario, ¿no? Los párrocos que ahora conocemos. Exacto, sí, exacto. Claro. Pues Ulises, qué interesante charla, muchísimas gracias. La verdad es que nos gustaría ver el día de mañana a muchos jóvenes de nuestras regiones, de nuestros municipios, que han tomado la decisión de estudiar estas carreras humanísticas
para hacer la investigación, el estudio y la aportación del conocimiento de la historia de nuestras regiones, de nuestras comunidades, que enriquecen muchísimo porque además nos dan la oportunidad de tener una mayor autoestima al conocer mejor nuestro pasado, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que también los chapanecos, pues debemos perfilarnos a hacer investigación, pues tenemos muchos lugares en donde ir realmente a por la documentación. El Archivo Histórico de Cesano, pues es una maravilla que está, o sea, lo tenemos en Chiapas, tenemos una cantidad de información. Hay muchos temas. Ahorita yo con la tesis y ahorita que estuvimos platicando, hay muchos temas que se pueden profundizar. Esto también es solo una apertura. Por ejemplo, las capellanías, se necesita un estudio a nivel provincia para un poco comprender cuáles fueron las funciones y cómo fueron beneficiando a los eclesiásticos y también a los seglares, porque hubieron capellanías también seglares, no todas las capellanías eran, pues eran religiosas. Otro también apartado para investigar es justamente pues los criollos, la introducción de los criollos al sacerdocio, ya o sea, hay que también ir profundizando, ir también delimitando los cambios, cuáles son los cambios políticos y económicos, no solo externos, sino internos dentro de las órdenes, cómo este nuevo cambio va también a reconfigurar y va a dar paso a lo que tú ya dijiste, ¿no? Para el siglo XIX, todo este periodo de independencia, que también es sumamente importante, y pues el otro tema que es la caña de azúcar, ¿no? Aunque Oscar Barrera ya también nos dio muchas pistas, todavía falta un poco sistematizar la historia de la caña de azúcar en Chiapas, que pues como bien sabes, pues el ingenio Pujiltillo ahora como es la consecuencia de todo este proceso histórico durante siglos, que vino pues a centralizar toda la producción económica de la región, la gran región cañera, pues que hay muchas cosas también que se pueden estudiar, pero pues falta gente interesada. Yo creo que también muchos chapanecos para que pues se pueda pasar la información a nuestros paisanos, ¿no? Porque a veces las investigaciones que se hacen tan muy bien logradas por muchos extranjeros, pues o son en inglés o se leen nomás en círculos académicos. Quizás también habría que hacer De plataformas que... divulgación, justamente esa es la labor que se ha puesto a cuestas y con mucho gusto entre Texas TV. Te quiero preguntar si hay algunos de de nuestros seguidores que quieren consultar tu tesis, nos das el permiso para podérselo compartir a través de vía electrónica y todo eso. Yo creo que ese es el sentido de la Sí, divulgación. claro que sí, con todo gusto. Igual también pueden entrar al repositorio de SESMECA, donde van a encontrar la tesis completa. Y pues si alguien te escribe a ti, pues con gusto puedes facilitarla. Ok, pues gracias Ulises, mucho éxito. Sin duda que nos seguiremos viendo en próximos programas y con temas que vas encontrando. Y gracias a ustedes que nos acompañaron en Entre Texas TV. Nos vemos a la siguiente oportunidad. Que estén bien, cuídense mucho.